semiología del aparato reproductor de la hembra. En cambio, ¿en qué aspectos creen que yo me debo basar como clínico? ¿Qué van a revisar del aparato reproductor de la hembra? Semiológicamente hablando, ¿no? La vulva. Ya, la vulva. Ya. Sí, ajá. Mediante el braceo rectal en mayores te revisan todo eso. En pequeñas necesitamos hacer ecografía para poder valorar todo eso, ¿no es cierto? Y si empezamos a hablar un poco de la parte de la reseña que tenemos que ver, la predisposición de enfermedades mediante la edad, la raza, la especie. Por ejemplo, por especie, ¿qué predisposición de enfermedades podrían tener en vacas, por ejemplo? ¿Cuáles? Hablando que está conformado los ovarios, el útero, la vulva. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? En vacas, netamente. En vacas. A ver, Marlon, te escucho. Infertilidad. Podría ser. ¿Qué? No. Una más y se van afuera. Si no quieren aprender, no me interesa porque es responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿Ya? Y se pueden ir. ¿Ya? En bajas lecheras dicen que siempre hay distocia porque los terneros son muy grandes. Exacto. De carne, muy bien. Los prolapsos igual son como Los prolapsos también. Y ahí también podríamos diferenciar entre las de carne y de leche también, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Caninos, por ejemplo, ¿qué predisposición de enfermedades podrían tener por especie? ¿Qué es lo que más ven? Distóxico de razas miniatura. Ya, los partos distóxicos, muy bien, puede haber desgarros. Pero ¿qué más? ¿Qué enfermedades pueden encontrar más fácilmente en esta especie? Piometras, muy bien. ¿Qué más? Neoplasias de manera general, sí. Quistes también pueden tener, sí. Muy bien. Bueno, haciendo un repaso un poquito antes para que recuerden un poco esto, ¿sí? Les voy a dar de manera general, ¿sí? ¿Y en perros no se presenta la deformación de placenta? No, porque cada cachorrito sale con su placenta. En vacas, sí hay, exacto, y es una predisposición por especie, muy bien. De retención placentaria. En equinos también se puede dar eso, y en equinos, los equinos son mucho más susceptibles, tienen mayor predisposición a generar septicemia si no hay una rápida eliminación de la placenta, entonces también es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, como ahorita haciendo un recuento, un recordatorio de lo que ustedes ya saben, ¿sí? ¿Se acuerdan de las fases del ciclo estral? No, ¿cierto? Entonces, de manera general tenemos 4 fases, ¿no es cierto? Proestro, estro, metaestro y estro. En el proestro, ¿cómo definirían esa etapa? Es como la preparación para llegar al estro, ¿no es cierto? Al celo, ¿no es cierto? En el proestro, la hormona que más predomina va a ser la FSH. ¿Qué es la FSH? ¿Cómo se llama? El folículo estimulante. ¿Y cómo dice su nombre, qué va a ser? El folículo, ¿no es cierto? Para tener nuestro óvulo maduro, fértil, que salga del folículo, ¿no es cierto? Entonces, normalmente estamos aquí, ¿no es cierto? Ya tuvimos su cuerpo lúteo, entonces está teniendo una regresión del cuerpo lúteo y al mismo tiempo estoy teniendo ese crecimiento folicular. Esta fase termina cuando ya empieza el estro, ¿no es cierto? Y en el estro voy a tener un aumento de LH. ¿Qué es la LH? La hormona luteinizante, ¿no es cierto? Y es ahí donde voy a tener receptividad sexual, ¿no es cierto?
Y obviamente voy a tener la ovulación. Al mismo tiempo, tanto en el proestro como en el estro, los ovarios están produciendo estradiol. Martín, dime, ¿qué es el estradiol? El estradiol. Dije una más y te vas. Entonces, Pero no está hablando de mencionando. adiós. Adiós. O sea, quieres hacer lo que te da la gana. Estás con el celular, no estás poniendo atención y todavía quieres quedarte en la clase. Ya. ¿Hasta cuándo? Tienes que ser responsable. Ya. Entonces, vamos a la fase del metaestro y en esta fase vamos a tener predominancia de progesterona, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo vamos a empezar a tener un desarrollo del cuerpo lúteo, ¿ya? Entonces, ¿la progesterona para qué me sirve? ¿Qué ayuda? ¿Cuál es la función principal de la progesterona? Para gestación. A mantener la gestación, ¿no es cierto? Si por A o B hubo fecundación, se mantiene la progesterona, ¿no es cierto? Si por A o B no hubo fecundación, ¿qué pasa? Voy a empezar a pasar al diestro, ¿no es cierto? Tengo progesterona, pero también empiezo a tener estrógenos. Y voy a tener el cuerpo lúteo maduro, que se va a desarrollar 4 días posterior a la ovulación. Si no hay fecundación, empieza la luteólisis, y si hay fecundación, se mantiene, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Les quedó claro como de manera general? ¿Sí? Para que tengan ese recordatorio. Entonces, hablando de la pseudopreñez, ¿qué signos clínicos yo veo en la pseudopreñez? Uno, la pseudopreñez también tengo predisposición por especie. Las especies que más vamos a ver que tienen pseudopreñez van a ser los caninos, ¿sí? En vacas, en yeguas no vamos a ver eso, en conejos también se puede dar. ¿Qué signos ven en una perra que tiene pseudopreñez? Que tiene el embarazo psicológico. Muy bien, la primera. ¿Ya qué más? Hinchación de la vulva. Hinchazones en las tetas. Sí, porque hay producción láctea. ¿Qué más? Tiene ese comportamiento de anidación, ¿sí? Ya, ¿qué más? ¿Qué más notan en esas perras? Cambio de comportamiento, dependiendo, sí. No. No es vaca, no es vaca. ¿Qué más? Aumenta de peso. Incluso se aumenta Come más. la distensión abdominal, tienen distensión abdominal. Sí. Entonces, lo más común vamos a ver el edema en mamas, ¿no es cierto? La hipertrofia del vientre y galactorrea, que obviamente es la secreción láctea. ¿Ya? ¿Tratan esto? ¿La pseudopreñez se trata? Sí, puede ¿Sí? ser. ¿Por qué? ¿Y no? ¿Por qué? O sea, para que no se quede mastitis y toca tratar. Ya. ¿Y no por qué? Normalmente este proceso es fisiológico, ¿sí? Y se da netamente más, bueno, en la parte de la galactorrea es porque a medida que baja la progesterona y todo, hay un pico de prolactina, ¿sí? Y esa prolactina es también lo que me está generando que hay una producción de leche, ¿sí? Pero es un proceso fisiológico que si no hay tanta producción de leche, no le hacemos nada, porque fisiológicamente se puede controlar en el lapso de unos 8, 15 días, un mes, dependiendo, ¿sí? Obviamente, uno de los síntomas principales que tenemos que estar controlando es la producción de leche, porque se puede generar mastitis. Si ya se genera mastitis, ahí sí yo debo tratar, pero no trato la pseudopreñez, trato la mastitis, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces eso es importante como para diferenciar. Esto es lo que vamos a hacer mañana, ¿sí? Vamos a hacer un taller grupal de 5 personas por grupo. Cada uno va a ir a estudiar, ¿sí?
Fácil, la fisiología hormonal de las hembras, más o menos como lo que les di, ¿sí? Pero un poco más detallado. Y van a hablar del ciclo estral de cada especie. Obviamente cada grupo va a hablar un grupo de vacas, otro de gatas, de perras, de cerdas, de yeguas, de ovejas. Y dentro de eso van a hablar del tipo de ciclo que tiene la especie que les tocó, cuánto dura cada fase, el metaestro, el diestro en general. La ovulación, en qué tiempo se da, ¿sí? A nivel de dentro del estro, y qué factores ambientales pueden interferir. Puede ser que en algunas especies no interfiera el medio ambiente y en otras sí, es muy importante las horas de luz, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué especie les toque, van a explicar. Esto es mañana, ¿ya? En mi hora, los grupos y explican, ¿ya? ¿Sí? Todos tienen que ir a estudiar la parte de la fisiología hormonal y cada uno se centra en la especie, ¿ya? Eso vamos a hacer al último para que cada uno decida sus grupos y la especie que le va a tocar, ¿ya? Ahora hablando un poco de la historia clínica, era lo que hablábamos anteriormente, ¿no? En la reseña por especie, hay varias especies que tienen mayor predisposición de presentar algunas enfermedades. Por ejemplo, en vacas, las retenciones placentarias, también se puede dar el anestro nutricional, las metritis también, los quistes también que hablaban, ¿no es cierto? Las retenciones placentarias, normalmente la placenta, ¿cuál es el tiempo normal que se debería esperar para que salga la placenta? Después del parto. 2 horas es lo máximo. Si pasa más de 12 horas, ¿sí? Y nada que sale esa placenta, es retención placentaria, ¿ya? En equinos, lo más común es que tengan neumovagina, esto más específicamente en yeguas que ya sean seniles, obviamente ya va a haber los ligamentos ya no van a ser tan fuertes, entonces va a ser más predisponente a que puedan tener esto. Y también el anestro nutricional, acuérdense que hablamos tal cual como en los machos, ¿no? Si yo no doy una buena nutrición tanto al macho como a la hembra, no se van a desarrollar al punto que yo quiero para tener una buena reproducción, ¿ya? Y en caninos, pues la pseudopreñez es muy común y las colectas uterinas, la piometra, la mucometra, la hidrometra, todas en general, ¿no? La retención placentaria en equinos, como les dije, son más sensibles. Entonces, si no se elimina, en los equinos la placenta se elimina después de que da el parto, no es que se espera unas 2 horas ni nada. Si hay una retención, ya sea de 1 o 2 horas o más, es mucho más susceptible la yegua, entonces tiene alta predisposición a generar septicemia, ¿sí? Entonces son como unos gatitos grandes los caballos, ¿sí? Son muy sensibles, ¿ya? Y en cuanto a la edad, como habíamos hablado en los machos, yo puedo tener infertilidad juvenil, infertilidad senil. La juvenil, quizás como habíamos hablado en los machos, cuando yo uso de manera temprana ese espécimen, obviamente no va a estar totalmente o completamente desarrollada, entonces obviamente no voy a tener una buena camada, no voy a tener una buena cría o quizás simplemente no va a haber fecundación, ¿no es cierto? Porque el animal no está desarrollado completamente y no está apto todavía para su reproducción. Y la infertilidad senil vamos a ver siempre en animales mayores a 8 años independientemente de la especie, ¿sí? Ya cuando pasan estos años, yo sé que tienen mayor probabilidad de tener alteraciones a nivel del útero, de la vagina, de los ovarios en general, ¿sí? Entonces, obviamente, con esas alteraciones va a ser mucho más complicado que este tipo de animales lleguen a fecundar, ¿ya? En la anamnesis, ¿qué nomás van a preguntar en la anamnesis? Y esto va casi a la par como lo que habíamos hablado el día de ayer con el tema del macho. Entonces ahí, ¿qué preguntarían? ¿Qué nomás preguntarían? Haciendo énfasis en la parte reproductiva. ¿Qué van a preguntar? Pero ahora enfocándose en la hembra. Muy bien. ¿Cuándo fue su cero? El celo, el intervalo de los celos, ¿no es cierto? Si es regular, si no es regular. ¿Qué más? Si hay presencia de sangrado en celos.
Si hay presencia de ¿Se ha abortado alguna flujos. vez? ¿Cuántas veces ha abortado? Si hay abortos previos o no, si hay tratamientos previos, ¿qué más? El ambiente. Desparasitación, toda la parte sanitaria, ¿no es cierto? ¿Qué más? Si ha tenido partos distóxicos, el peso, si no ha habido cambios en el peso, si no ha habido baja de peso. La parte de la nutrición es muy importante, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, dentro de lo que normalmente preguntaríamos, la nutrición, porque sabemos que pueden tener un anesto nutricional, si han tenido tratamientos previos de algunas enfermedades, los partos distóxicos, ¿no es cierto? El puerperio, la eliminación de placentas, la genética también es muy importante saber de los padres, ¿sí? ¿Ya? Y si han tenido presencia de enfermedades zoonóticas o no, ¿ya? También los flujos, si la respuesta es positiva, saber el olor, el aspecto, ¿sí? El tiempo en que se observó esos flujos, si era cuando estaba en estro, en anestro, en diestro, ¿sí? El ciclo sexual, es importante preguntar la regularidad, ¿ya? Y el servicio, también saber si es por inseminación artificial o por monta natural. Acuérdense que por monta natural tenemos más riesgo, ¿no es cierto?, de transmisión de enfermedades que pueden ser zoonóticas, infecciosas y de transmisión sexual, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en el examen clínico, dentro de la semiotecnia en general, que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, ¿cuáles creen que tienen mayor valor agregado una vez que vamos a valorar este tipo de pacientes? La auscultación, ¿me pones el fomento en la vulva? La inspección. La palpación es lo que les va a ayudar, sus manos les va a servir un montón, ¿no es cierto? ¿Qué más? La inspección. La inspección también les va a servir mucho, ¿no es cierto? Solo semiotecnia ahorita, ¿ya? Entonces, en la inspección que vamos a ver, la mayor parte de los órganos genitales externos. En el caso de la hembra, vamos a revisar la parte de la vulva. Y dentro de la vulva, ¿qué vamos a revisar? El tamaño, la forma, la coloración, si hay presencia de secreciones o no, de manera general, ¿no es cierto? Si por A o B yo ya estoy viendo en uno de estos aspectos que ya tengo un patrón anormal, pues obviamente voy ahondando un poco más en esa parte, ¿no es cierto? Pero de manera general, una vez que yo vaya a inspeccionar la vulva, tengo que fijarme en estos 4 aspectos importantes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y depende también mucho de la especie, observar. Si ustedes observan, ¿qué diferencia ven entre el caballo, la yegua, la vaca y la perra? ¿Cómo podrían describir esas vulvas? Escriban. La ubicación. La ubicación, ¿no es cierto? Diferencia más o menos entre estos dos. Miren. El color. La forma. La forma, ¿no es cierto? Los labios mayores, ¿en cuál es como más prominente? La yegua. En la yegua, ¿no es cierto? Es como que un poquito más prominente. Y en la perra. En la perra también, ¿no es cierto? Como que se puede ver que es un poco más prominente. Sí, pero es muy importante revisar de la parte externa, los labios mayores, y ya luego tiene que hacer una valoración, una palpación vulvar también, para revisar la mucosa interna, ¿no es cierto? Entonces miren, este es de una yegua, ¿sí? Como se puede, en grandes es mucho más fácil pues poder hacer esto, ¿no es cierto? Para observar la mucosa interna, pueden observarla, ¿no es cierto? A ver si hay cambios de coloración, ¿sí? Puede ser que la yegua es pigmentada toda la parte del rostro, de las mucosas, de las gingivales, de la parte de la mucosa palpebral, y no sé todavía cómo puedo revisar la parte de la coloración de las mucosas. Me puedo ir a esta también de manera general, como habíamos visto en el anterior semestre, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de coloraciones puedo tener a nivel de las mucosas? Rosadas normales. Xenóticas, ictéricas, pálidas, ¿no es cierto? Es como las más comunes, como las alteraciones que van a encontrar. Y miren en esta imagen de acá,
Aquí hay un desgarro de la mucosa vaginal, ¿sí? Es igual de una yegua. Y por eso es importante no solo valorar la parte externa, sino hacer una revisión completa del vestíbulo vaginal, ¿ya? Y miren, en perros es muy común que se pueda dar el infantilismo vulvar, y ya van a ver en este video. Miren, si bien, comparen con la imagen anterior que veíamos, ¿sí? ¿Sí ven? ¿Qué modificación ven en la parte de la vulva? Está chiquitita, pero ¿qué más ven? ¿Puede revisar fácilmente el clínico esa vulva? No, tiene que hacer un poco de presión hacia dorsal, ¿no es cierto? Para poder ver al menos inicialmente la vulva. ¿Ya? ¿Qué complicaciones pueden tener estos pacientes? La monta sí. Normalmente también cuando hay infantilismo vulvar son aquellos animales que uno, si no fueron esterilizados, tienen baja carga hormonal porque no se desarrollaron completamente los órganos reproductores externos, ¿no es cierto? Como complicación, ¿qué voy a tener en estos pacientes? ¿Qué creen viendo el video? Si se llegan a preñar, el parto de distintas. No, porque quizás esto se da en pacientes que son infértiles o que ya se esterilizaron. ¿Qué podrían tener de manera recurrente en estos pacientes? Infecciones bacterianas en la parte de los pliegues, porque si notan que tienen que alzarle. Y muchas veces en estos pacientes se necesita hacer vulvuloplastías, ¿sí? Para dejar de manera más armónica. Pacientes que tienen infecciones o cistitis recurrentes o infecciones bacterianas alrededor de los pliegues, es importante considerar hacer una vulvuloplastía, ¿ya? Y bueno, también tenemos que inspeccionar el abdomen en estos pacientes. Cuando yo veo que hay un aumento en el volumen del abdomen, puede ser por varias causas. Por deformaciones, porque puede tener colectas uterinas, y acuérdense que las colectas uterinas en algunos casos va a ser unilateral, no siempre va a ser bilateral, ¿ya? También porque puede ser que ese animal esté preñada, ¿no es cierto? Entonces yo voy a ver un aumento en el volumen del abdomen, o por presencia de tumores, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que hacer una palpación bimanual. Por lo general la palpación a nivel del abdomen se lo hace solo en pequeñas especies. En mayores no se puede hacer una palpación abdominal porque obviamente no van a sentir nada, ¿sí? En mayores, ¿cómo palparían las estructuras internas? Con las contusiones y con sonidos. No, tendrías que hacer la palpación a nivel vía rectal, ¿no es cierto? Que es lo más común. ¿Ya? Pero en especies menores, caninos, se hace bimanual. Y como les había dicho, también debemos revisar el vestíbulo vaginal. La maniobra va a ser monomanual o bimanual, como se acomoden. Lo importante es que con sus dos deditos puedan separar los labios mayores y poder revisar la mucosa interna, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a revisar? Dentro de eso los parámetros importantes, la mucosa, el flujo y si hay presencia de heridas, ¿ya? Y también vamos a hacer la palpación del abdomen, como les había dicho, que en pequeños puede ser bimanual. El paciente debe estar en estación, debe estar paradito para que ustedes puedan hacer la palpación. Acuérdense que la zona topográfica donde van a palpar, ¿desde dónde sería? ¿En qué cuadrantes van a palpar? Anatómicamente sabiendo dónde están los ovarios, los cuernos y el hipogastro es la zona donde más vamos a palpar, y nos vamos a ir a cranear hasta el mesogastrio y a nivel de los flancos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es donde vamos a observar. Como les dije, es importante hacerlo bimanual porque yo voy palpando los dos lados, ¿no es cierto? Y si por A o B tengo una colecta o tengo una preñez solo de un cuerno,
va a ser fácilmente que yo pueda saber a qué lado está ya sea la preñez o quizás una colecta, ¿ya? También porque puede tener presencia de tumores también, ¿sí? En cambio, en mayores que utilizamos el braceo rectal, ¿sí? Y en el braceo rectal lo que queremos es palpar el cérvix, el útero y los ovarios. El cérvix normalmente es una estructura cartilaginosa, va a ser móvil en aquellos animales que estén vacíos, que no estén gestantes, y va a aumentar de volumen y de tamaño en aquellos que están tanto en estro como próximos al parto. Va a ser una estructura como mucho más gruesita. El útero en vacas normalmente no se palpa porque es muy chiquitito, lo que se debe enfocar el clínico es en palpar los cuernos, ¿no es cierto? Sí, en la yegua como el útero es un poco más grande sí se puede palpar. ¿Y qué debemos valorar ahí? Simetría, ¿no es cierto? Me voy por el lado izquierdo y me voy por el lado derecho, voy palpando, viendo si hay fluctuaciones en el tamaño o no. Ahí deberían, al momento de la palpación, ¿qué deberían sentir? Si es de la consistencia, ¿qué tipos de consistencias podrían encontrar? Duro, blando, turgente, ¿no es cierto? Más o menos serían como los términos clínicos que podrían utilizar para describir el momento que están palpando. Y los ovarios normalmente van a estar aumentados, los folículos cuando están maduros o cuando tengo un cuerpo lúteo. También cuando tengo quistes, obviamente si palpo los ovarios voy a sentir muchas bolitas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y obviamente cuando la vaca quizás tenga estro, no voy a sentir nada y es normal, ¿sí? Ya. La percusión, sí se puede hacer la percusión a nivel del abdomen, ¿sí? Se limitaría más en especies menores, en perros o en gatos, y quizás ustedes no tienen justo ese rato una ecografía como para sustentar su sospecha diagnóstica. Podrían utilizar esto como para aclarar un poco sus diferenciales, ¿ya? Tienen que hacer dígito digital cuando tengan sospecha de colectas uterinas. Normalmente va a haber aumento de volumen, ¿no es cierto? Que ya en la palpación ya tuve la sospecha, pero al momento de hacer la percusión voy a sentir y voy a escuchar un sonido mate a nivel de hipogastrio, y puede ser a los lados también, ¿no es cierto? Entonces todo es analizado en conjunto con la anatomía, saber en dónde están las estructuras y dónde estoy haciendo la percusión de las mismas, ¿ya? No puedo ir al aire, no me voy a hacer tengo sospecha de colecta uterina, no tengo eco, no tengo laboratorio, no tengo nada, y le empiezo a hacer la percusión en el epigastrio. No, no es cierto. Todo tiene un sentido y un porqué, ¿ya? Y métodos complementarios, ¿qué métodos complementarios utilizaríamos en estos casos? ¿Cuál creen? El eco es el mejor aliado, ¿sí? Es el mejor aliado de ustedes, ¿sí? ¿Qué más? Sí, correcto. La citología también te va a servir muy bien. Y bueno, para revisar si hay presencia de tumores, quizás en el vestíbulo vaginal, o cuando también quieran poner sondas, ¿sí? En menores, hablando de perros y gatos, pueden utilizar la vaginoscopía. Es para la observación interna de la vagina. Hay dos tipos de vaginoscopios, los tubulares, ¿sí? Que se utilizan como más en grandes, y los que son en forma de rama, que son los más comunes que se utilizan. Cada uno de ellos tiene una linternita aquí que se les va a hacer más fácil el poder observar las estructuras internas, ¿no? Miren, aquí es que utilizan... En este video podemos apreciar lo que es la entrada del cervix, secretando un moco cristalino que nos indica que está en celo desde cavidad vaginal. ¿Ven? Ya ese ya está como más tecnificado, ¿no es cierto? Pero normalmente eso es lo que deberían ver ustedes, ¿ya? ¿Sí? Este, por ejemplo, es en una perrita, están observando una presencia de neoplasia y al mismo tiempo van a tomar una muestra para biopsia. Entonces miren cómo se observa, ¿sí? Esto hacen con endoscopía.
que es muy parecido a la de la vaca. ¿Sí vieron? Entrada de la vagina. Y ahí está, esa es la neoplasia. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Quieren ver de nuevo? En este video podemos apreciar lo que es la entrada del cervix, secretando un moco cristalino Miren que nos ese indica que está en celo, cervix y ya van a desde ver el de cavidad la perra. vaginal. Miren ese cervix y ahora van a ver el de la perra. Ahí, antes de eso, ahí estaba. Ahí tiene esas rugosidades ahí. Lo más común en caninos es que tengan hiperplasia del piso vaginal, es una de las más comunes. Es como una... Es tal cual ese tipo de neoplasia que es redondita, de bordes regulares, ¿sí? Es normal. A veces se da después de la etapa del estro. Es normal que en algunas perras tengan esa presencia. Normalmente con el tiempo y los cambios hormonales puede haber una regresión, pero en otros casos se mantiene y ahí se necesita resección quirúrgica. ¿Ya? Y en ecografía, que es el mejor aliado, pues que vamos a ver, qué es lo que yo quiero ver, visualizar si el animal tiene quistes, si hay presencia de tumores, la preñez o hay presencia de pólipos, ¿no es cierto? Entonces miren en esta primera imagen, video, ¿qué pueden ver ahí? ¿Qué creen que tiene? Tin, 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 tin. ¿Qué tienen? Les voy a poner un número. Todo lo negro, ¿cómo se llamaba en ecografía? Anecoico, ¿no es cierto? ¿Y lo anecoico qué es? Líquido, ¿ya? Entonces miren todas esas estructuras anecoicas. Aquí, aquí. ¿Ya? Esos son los cuernos uterinos, el izquierdo y el derecho, que están con colecta. Entonces, ¿qué tiene el paciente? ¿Qué tiene? Tiene una piometra, ¿no es cierto? De manera general. Quizás una vez que haga la resección quirúrgica, le pincho y veo si es una mucometra, hemometra o una piometra en sí. ¿Ya? Lo mostré acá. Ahí está la vejiga. Y miren el útero. Los cuernos uterinos, igual. Anecoico, anecoico, anecoico. Son como bolsitas que voy viendo. Y tengo que hacer una maniobra de abaniqueo con el transductor para poder revisar. Si estoy haciendo de modo transversal, voy a ver cómo es, así, bolitas, bolitas. Si le pongo de manera más longitudinal, pues voy a ver que la colecta es así, tubular.